Bueno, otro tema que creo que ya lo dije y lo tengo por ahí en mi canal. Bueno, ¿eh? Demoledor. La Inmaculada Concepción. ¿eh? Solo usando la Biblia. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Eh? Que dicen que María es sin pecado. Vamos a mirar que nació sin pecado alguno, que nació sin el pecado de la desobediencia. Esto es lo que pone el sistema católico. La Inmaculada Concepción de María, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia Católica proclamado en 1854 que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo, recogiendo de esta manera el sentir de 2000 años de tradición cristiana al respecto. Pero, leemos aquí, Hebreos 4:15 dice, ¿quién es sin pecado? Y no dice que es María. 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y quién es ese sumo sacerdote sin pecado? Jesús, el Señor. También dice en Gálatas 4, del 4 al 5, dice, vamos a subrayar, bueno, aquí hay varios versículos. Y a escuchar. Sí, Jesús fue sin pecado, y esa es la razón por la que tenemos la esperanza de una eternidad en el cielo. Si Jesús no fuera perfecto, no habría ningún sacrificio por el pecado. La desobediencia de Adán y Eva a Dios en el jardín del Edén introdujo el pecado en este mundo, Génesis 3, 6. Con su pecado entró la muerte, así como Dios lo había advertido, Génesis 2 y 17. Como resultado, los seres humanos ahora nacen con una naturaleza pecaminosa, Romanos 5, 12-19, que permanece desde el momento de la concepción, Salmo 51, 5. Sin embargo, la Biblia deja claro que Jesucristo, aunque fue tentado en todo tal como nosotros, Hebreos 4 y 15, nunca cometió pecado, 2 Corintios 5 y 21, 1 Juan 3, 5. El apóstol Pedro dijo claramente, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, 1 Pedro 2 y 22. En realidad, como Jesucristo es Dios, no tiene la capacidad para pecar. Pero María nació con pecado. Nació con la desobediencia heredada de Adán y Eva, como todos nosotros. Porque el primer pecado que se cometió fue Adán y Eva. La desobediencia. Eso es lo que nos separa de Dios. Porque a través de la desobediencia seguimos pecando con otras cosas. Y María no nació bajo la ley y sin pecado, sino que nació como todo ser humano, porque ella era humana, nació bajo la ley y bajo el pecado. Que no pecó abundantemente. Seguramente que no, porque era una mujer temerosa de Dios, pero algún pensamiento, alguna actitud y todo eso siempre viene al corazón nuestro. El orgullo, la vanidad, la soberbia, la altivez en momentos dados. Y seguro que María no era una santita. Sí obediente y cumplía con Dios. Yo no estoy negando de que María no fuese una mujer de Dios. Sí alego claramente que fue temerosa de Dios, una mujer ejemplar. Pero a lo largo de su vida cometía errores como todo el mundo. No era perfecta. Y que María no fuera perfecta, que no hubiera sido perfecta, no quiere decir que no la tomemos como ejemplo. Claro que hay que tomarla también como ejemplo de obediencia. Pero llegar al extremo de que decir que María es sin pecado es blasfemar contra el Espíritu Santo. El único que nació sin pecado fue Jesús. Nació bajo la ley, pero sin pecado y no
cometió pecado, no conoció el pecado. María sí conocía el pecado, porque en algún momento de su vida habrá desobedecido, no a Dios a lo mejor, pero sí a sus propios padres. Eso es pecado, la desobediencia. Ya este tema ya lo he hablado anteriormente, creo, y es que tienen unos dogmas religiosos, paganos, que dan a conocer de que son sinagoga de Satanás. Y se agarran a porque Jesús nació bajo la ley y sin pecado y no practicó, no conoció el pecado. Eso no le hace a María ser sin pecado. El milagro de Dios consta en lo siguiente, en que Jesús naciera de una mujer pecadora. Aunque estuviese arrepentida de sus pecados, seguía siendo pecadora porque no era perfecta. Yo soy pecador, arrepentido. Pero Dios aún no ha terminado su obra en mi vida. Por eso de momento no soy perfecto. Llegamos a la perfección cuando Dios termina su obra en nuestras vidas. Cuando ya somos arrebatados en cuerpos perfectos. Ahí es cuando somos ya perfectos y sin pecado. Cuando ya estamos en el cielo. Pero María jamás es sin pecado por causa de su Hijo Jesús. Jamás. Eso no lo enseña la Biblia. En las bodas de Canaán metió la pata la madre de Jesús. Porque le estaba dando una orden o intentando adelantar acontecimientos. Por eso le dijo, no ha llegado mi hora, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahí Jesús le reprendió un poco a María. Después ella dijo, haced lo que le dijo a los sirvientes, haced todo lo que él diga. Diciendo, no me hagáis caso a mí, a él. Ahí ella reconoció su fallo. Ella tenía que haber estado callada y no mandarle a Jesús a hacer nada. Ella, pues, como mujer, como humana, pues fallaba. Pero iba seguramente a Dios pidiendo perdón, como debemos hacer. Pero de que María es sin pecado es una barbaridad. Una barbaridad. Y lo proclamó la Iglesia Católica en 1854. No fue desde más atrás, sino en 1854. Fue cuando dijeron de que María estaba libre de pecado. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Es lo que hay.